para eso el Señor nos ha levantado, y a cada uno de ustedes, por supuesto, también nos ha levantado para que podamos aportar ese granito de arena y que nos podamos convertir, o que debamos convertirnos en esos agentes de cambio, ¿verdad? Eso es lo que debe pasar, porque un agente de cambio o de transformación, la palabra lo dice, es aquel que procura o que hace algo para cambiar. Bueno, eso es lo que debemos hacer, en lo que debemos transformarnos. Y de repente no solamente nosotros, los que estamos, todos ustedes, los que están hoy acá, sino también poder transmitirlo a otros, a los que no están acá, ¿verdad? Quizás amigos, quizás conocidos, familiares, vecinos, u otros hermanos o hermanas en la fe, o cristianos, jóvenes o jóvenes mujeres o varones, que hoy no están, que se van a ir agregando, como decíamos, a este lugar, y que ustedes pueden transmitirles también. O sea que tenemos que convertirnos nosotros en esos agentes, transmitiendo a los demás lo que Dios nos ha hablado, lo que hemos aprendido, lo que de verdad ha calado hondo en nuestro corazón, porque estas cosas son para aprender y para poder poner en práctica, ¿verdad? El objetivo es que aprendamos y que podamos practicar estas cosas, y a su vez compartir con otros para que los demás también lo escuchen, lo acepten, ¿verdad? Y que puedan también ponerlo en práctica. Por eso queremos juntos formar un equipo grande de agentes que podamos salir de este lugar, y cada uno en donde esté, procurar ser ese agente de cambio, ¿verdad? Corresponde a una creencia, a una ideología o a una religión, porque si yo en la Biblia leo que Dios creó al hombre y creó a la mujer, yo no puedo admitir que a mi hijo, a mi hija o a quien puede le estén diciendo que eso no es verdad, ya eso cayó en desuso, ya eso es histórico, ya no vale, ahora hay un tercer sexo. Eso no es correcto. Eso es un valor que yo debo pelear, en el buen sentido, ¿para qué? Para que se transmita a través de la familia. Por eso les quiero decir, cuando ustedes se enteran, o cuando ustedes saben, o a ustedes mismos les pasa, que tienen a alguien que se les está enseñando esto, tienen todo el derecho de ir a la escuela, al liceo o a donde puede, a decir, muy bien, yo no quiero que a mi hijo o que a mi hija o que a fulano o a mengana le enseñen lo que están enseñando en esta materia de educación sexual. Yo no quiero que se les esté diciendo esto ni enseñando que además desde los adolescentes o desde la adolescencia pueden tener relaciones sexuales, que no hay problema, que solo se cuiden. No les mencionan el otro método que existe, que es la abstinencia, y que nadie se muere por practicarlo. Yo quiero que esas cosas no le enseñen a mi hija o a mi hijo. Y por lo tanto, yo tengo todo ese derecho para que eso no se lo transmita, porque ahí se está educando en valores. Entonces yo quiero decirles que como generalmente estas cosas no se saben, no se hablan, y no es por nada, pero salvo quien puede estudiar leyes, es el que puede, por eso ustedes después con Noemí van a tener acá también a quien les va a poder decir todas estas cosas. Hoy quiero decirles que tanto esas madres, padres o responsables de esos niños o de esos jóvenes, hoy tienen el derecho de ir a hablar con la maestra, hablar con la profesora, hablar con quien fuere y decirle, yo no quiero que a mi hijo le estén enseñando eso, porque esos son valores y acá viene a aprender a que le dé o que transmitan conocimiento. Eso, yo soy cristiana, o tengo los valores, o tengo lo que sea, pero no quiero que se le enseñe. Si la maestra o el profesor, no, pero mire, eso es ley, forma parte del programa de educación sexual. Bueno, muy bien. Quiere decir que normalmente eso va a pasar. Ni la maestra, ni el profesor, ni la directora, ni nadie lo va a saber. Alguna excepción puede haber, pero le van a decir, no, pero eso es ley. Muy bien. Entonces hablemos con la directora o con el director. Si la directora o el director no lo sabe, bueno, muy bien. Entonces vayamos a la autoridad superior. Si tenemos que ir a la ANEP, en el caso de primaria, si tenemos que ir al CODICEN, porque estemos hablando de algún centro de enseñanza de secundaria, porque sea quien sea, tenemos que seguir hasta donde lleguemos, que hablemos con las autoridades máximas y decirles, señores, yo no quiero, porque yo tengo derecho de educar a mi hijo o a mi hija, y esto que ustedes están haciendo no corresponde. Van a decir, no, pero mire, esto es ley. Bueno, mismo. Finalmente, ustedes asesórense con un abogado. El tema es que el abogado o abogada le va a decir que eso no es correcto y que lamentablemente ustedes o quien fuere que se presenta
tiene derecho. Y por lo tanto, ese niño, esa niña, saldrá de la clase cuando estén aprendiendo eso, o como en el otro caso, cuando va al médico para hacer la consulta, le tendrá que decir al médico y tendrá que hablar con el director del hospital, o si no, que vaya, bueno, al Ministerio de Salud Pública y quien le atienda le haga la misma observación. Aunque no lo sepan, como dije hoy, al fundarse nuestro país sobre esa civilización judío-cristiana, las leyes se basaron en esos valores, que ahora se han derrumbado, socavándose esos cimientos, se están viniendo abajo. Pero cuando se basan en esos fundamentos de la palabra de Dios, todo va bien, todo está bien. Por eso se conoció al Uruguay como la Suiza de América, era el Uruguay del que se hablaba que era un modelo, que la gente era respetuosa, que los centros de enseñanza eran modelos en otras partes, los programas de enseñanza eran conocidos en el mundo, no solo en América Latina. Todo aquello que antes tenía su base en lo que dije, en lo que es la palabra de Dios, aunque los legisladores no lo supieran, pero sí lo cumplían, todo eso se perdió. Entonces ahora hay que rescatar, hay que recuperar, de la manera que sea, empezando por la familia, hablando de estas cosas, los cristianos, los padres, el hogar, para decir qué es lo que tenemos que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Pero segundo gran centro de influencia, decíamos, la iglesia. Y acá, evidentemente que sabemos que hoy, en este tiempo, el papel de la iglesia es imprescindible, amados. Es imprescindible. ¿Para qué? Para que además de enseñar, como decíamos hoy, instruir, impartir conocimiento, eduquen en valores, pero en valores absolutos, en los valores de la palabra de Dios. Que hoy solamente aquellos que pueden ir a un colegio privado y quizás católico, porque evangélico hay muy pocos que tengan centros de enseñanza, bueno, ahí solamente, pero son muy pocos y no alcanzan. Así que necesariamente tenemos, sí o sí, que recurrir a esto que, amados, si no lo hacemos ya, como digo, no vamos a poder dar vuelta, revalorizar o restaurar lo que estamos hablando. Actuar desde estos tres grandes centros de influencia. Desde el hogar, la familia debe tomar o retomar el papel de educador en valores, de formar a los niños, adolescentes y jóvenes en los principios fundamentados en la palabra de Dios, para mostrarles otra forma de vida, otra educación sexual, el respeto por los mayores, por los padres, por los docentes, la existencia de límites, de autoridad, la autoestima correcta, lo bueno de aprender, de instruirse, el amor al trabajo y principalmente el amor a la familia y al prójimo. Mire, ningún plan social está estudiado o educativo tendrá éxito jamás si no se comienza por fortalecer los lazos familiares, si no se comienza a reflotar los valores tan caros que forjaron nuestra sociedad, pues como hemos visto, están reflejados en la Constitución de nuestra República. Y aquí yo menciono, como lo vimos hoy, algunos versículos de la palabra de Dios, para pasar al segundo gran centro de influencia, como dije, la iglesia. La iglesia debe tomar la responsabilidad también de educar, de formar a los niños, adolescentes y jóvenes en los valores y principios cristianos, como el respeto, el amor a la familia, a la educación, el valor de la autoestima correcta, el valor del matrimonio, de la sexualidad, de la abstinencia, el valor de la paz en contraposición a la violencia, la defensa de la vida en contra del aborto, la creación de Dios, hombre y mujer, los creó, como dice, etcétera, etcétera. Se debe incorporar, a mi entender, a la escuela bíblica o crear una materia de enseñanza en valores fundamentados en la palabra de Dios. La iglesia tiene un papel fundamental hoy en nuestra sociedad. La iglesia, como pueblo de Dios, debe constituirse en agente de cambio para que aquellos, escuchen, para que aquellos que no creen en Dios vean dónde está el verdadero cambio. Para que aquellos que no creen en Dios vean a dónde está el verdadero cambio.
Lo que está viniendo para la iglesia latinoamericana es un proceso de reforma y restauración. El poder de la oración, la guerra espiritual y el actuar de acuerdo al reino de Dios debe modificar el panorama espiritual sobre y en nuestros países. Cuando somos de corto alcance, pensamos solo en nosotros, pero cuando alineamos nuestros pensamientos al plan de Dios, entendemos que tenemos una responsabilidad para con las próximas generaciones. La enseñanza de los principios que provienen de la palabra de Dios traerá una revolución de la verdad a nuestra cultura. Los valores cristianos deben pasar a formar parte de nuestra cultura y desplazar a la antigua manera de pensar. El pastor Harold Caballeros, que seguramente algunos conocen, expresa lo siguiente: si conseguimos traducir el mover de Dios en América Latina en una reforma educativa que tenga como meta a las futuras generaciones, se escribirá acerca de este tiempo como se ha escrito de los gloriosos movimientos del pasado. Si queremos estar en la historia, debemos hacer esto. La iglesia necesita reaccionar y trabajar en pro de las soluciones para las necesidades tan grandes que nuestra sociedad enfrenta. Estamos en el tiempo de que el cristianismo abandone las cuatro paredes del templo y se comprometa con la comunidad para ser verdaderamente luz del mundo y sal en la tierra. La reforma debe alcanzar a la cultura, la restauración social, económica y política, para lo cual la iglesia debe actuar en los diferentes campos, en las áreas empresariales, en la política o en el gobierno, académicas o educativas, es decir, en el mundo, para redimirlo para Cristo. ¿Qué podemos esperar si actuamos de esta manera? Si aplicamos la palabra de Dios, no podemos esperar más que bendición para nuestra nación. Y finalmente, desde los centros educativos de enseñanza, se debe trabajar con los docentes cristianos que estén en los institutos de enseñanza público-privada y seculares o cristianos, para que les enseñen a los niños, adolescentes y jóvenes estos valores de los que hablamos, para que además de la enseñanza que se le obliga a impartir, enseñen valores y principios cristianos como otra forma de vida. Y para que también, escuchen, los maestros se hagan valer los derechos de ellos como docentes, con otros valores morales y éticos, fundamentados en la palabra de Dios, ante las autoridades educativas, y si es necesario, se eleven las notas pertinentes a las máximas jerarquías de la enseñanza para que se cumpla con las disposiciones legales que nos amparan y que quizás por desconocimiento no se han reclamado antes. La meta de Lutero fue poner una escuela en cada ciudad. Tenemos los mayores ejemplos en Estados Unidos y Europa, en las escuelas y universidades que tuvieron su origen en colegios y universidades cristianas. El pastor Harold Caballeros, lo cito nuevamente, tuvo una revelación del Señor Jesucristo que dijo que la herramienta más poderosa, el arma más potente para tomar una nación es la educación cristiana. Estar por encima de los mandatos de Dios nos deja sin fronteras, sin límites para guiar nuestro camino. Es tiempo de que la familia, la iglesia y la escuela trabajen en unidad por la restauración de la familia y de la sociedad uruguaya. Que Dios nos ayude en esta gran tarea, porque sí se puede. Por eso termino con Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.